El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La cuarta serie de nuestro cuarto de guerra está dedicado al análisis de la lucha espiritual que hay en torno a la justicia. La justicia es una necesidad y un anhelo que impulsa al ser humano a realizar todos los esfuerzos para llegar a ser justos. Sin embargo, la frustración personal al comprobar que no somos totalmente justos y la impotencia e ira que se despiertan cuando observamos actos de injusticia son estados de ánimo y confusión muy bien aprovechados por el enemigo para distorsionar la imagen de Dios en nuestros corazones, dejándonos expuestos a un peligro mortal. En la sesión anterior, Pablo nos lleva a reconocer al aliado que tiene el enemigo al interior de cada uno de nosotros. Se trata de nuestra naturaleza pecaminosa, que está controlada por la ley del pecado que mora en nuestros miembros. La dramática expresión del mismísimo Pablo diciendo: yo soy un pobre desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?, nos hace saber que nosotros no estamos al mando de nosotros. Si cualquiera de nosotros se para al costado de Pablo y le escucha decir todo esto, ¿qué nos tocaría decir a nosotros? Que no estamos en el nivel de madurez y de santidad de Pablo. ¿Qué categoría nos correspondería más abajo de esa frase de pobre desgraciado? Pero felizmente Pablo cierra el capítulo 7 con una frase esperanzadora diciendo: doy gracias a Dios porque la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Ahora nos corresponde conocer esa respuesta en el capítulo 8. Según el versículo 1, dicha solución es para los que pertenecen a Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, dice textualmente el versículo 1. Y aquí surge la primera pregunta para el análisis: ¿quiénes son los que pertenecen a Cristo? Felizmente la respuesta es fácil, ¿no? Pertenecen a Cristo todos aquellos que han decidido pertenecerle y sostienen esa decisión en su corazón. En la guerra espiritual tenemos que ser estrictamente meticulosos en las palabras, porque cada una de ellas, o de cada una de ellas, mejor dicho, depende la victoria. Si no, pregúntele a Eva. La palabra concreta es pertenece, no dice aceptarlo o recibirlo. Claro que aceptarlo o recibirlo son decisiones importantes y necesarias, pero no significan lo mismo que pertenecer.
Y es en esa palabra que tenemos que meditar nosotros. ¿En qué sentido nosotros le pertenecemos a Él? Por supuesto que pasa por una decisión, ¿no? Pero además de una decisión de decirle a Él que es nuestro Señor, que le pertenecemos a Él, tenemos que tener un sentido de pertenencia permanente en nuestras vidas, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ¿no? Ese sentido de permanencia es la que permite que nosotros podamos entender y acceder a la solución que Dios nos está dando en Cristo. Ahora bien, este pasaje nos está mostrando dos componentes, ¿no? La solución de Cristo tiene dos componentes. Una es que no hay condenación y la segunda es que el poder del Espíritu Santo nos libera del poder del pecado. Entonces son dos elementos que componen la solución. Uno es la que no hay condenación y el otro elemento es el poder del Espíritu Santo. Los versículos 3 y 4 explican la primera parte de la solución. Dice, para nosotros no hay condenación porque el Hijo de Dios se hizo hombre, habitó en un cuerpo como el nuestro y finalmente entregó su vida para satisfacer la ley de Dios. De este modo, ya no hay condenación para nosotros. Quizás esta parte de la doctrina la conocemos muy bien, la hemos estudiado bastante. Pero presten atención a la frase final del versículo 3. Dice, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y lo repito, porque aquí hay una frase categórica, está diciendo que Dios declaró, hay una declaración de Dios diciendo que ha llegado a su fin el dominio que el pecado tenía para nosotros. O sea, ese dominio que nos explica Pablo en el capítulo 7 ha llegado a su fin. Desde la perspectiva legal, hay una declaración de Dios diciendo que desde que Jesús culminó exitosamente su obra salvadora en la cruz, hay un decreto que establece que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y es muy importante que tengamos eso presente. Es parte fundamental de la lucha espiritual este decreto que nos ha liberado de la ley del pecado. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que este decreto de Dios se aplique a nuestras vidas? Una primera respuesta sería que los decretos de Dios se aplican dentro del reino de Dios. Por ejemplo, un decreto del nuevo presidente Milei de Argentina se aplica para los que están en Argentina. No se van a aplicar para los que están en Perú. Si hay alguna de esas normas o reformas que Milei está implementando y que a uno de ustedes les gusta, para ser beneficiado con esa norma tendrá que irse a vivir a Argentina. Del mismo modo, entonces, los decretos de Dios se aplican para los que están en el reino de Dios. O volviendo a la misma frase de este pasaje, para aquellos que le pertenecen a Cristo. En conclusión, entonces, la solución se aplica en nuestras vidas cuando desarrollamos certeza de que no hay condenación para nosotros. Esta posición de fe activa es la que gatilla o activa el segundo componente de la solución, es decir, el poder del Espíritu Santo. Los versículos 4 y 5 hablan de los dos jefes que hay en nosotros. Por un lado está la naturaleza pecaminosa y por otro lado está el Espíritu Santo. Ahora sí, los que pertenecen a Dios tienen la capacidad de elegir quién gobierna su vida. Fuera de Dios estábamos sujetos solamente a un jefe, que es la naturaleza pecaminosa. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso decimos que tenemos que elegir quién gobierna nuestras vidas. Eso es lucha espiritual. La respuesta a quién gobierna nuestras vidas está en nuestra mente. El mismo pasaje nos está diciendo que el que está dominado por la naturaleza pecaminosa piensa en cosas pecaminosas. El que está controlado por el Espíritu Santo piensa en cosas que le agradan al Espíritu Santo. Por lo tanto, vigila lo que piensas, porque eso que piensas demostrará quién manda en ti.
No hay que darle muchas vueltas, no hay que buscar argumentos fuera, no hay que estar buscando señales. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Porque el jefe actúa sobre la mente y nuestra mente actúa sobre el resto de nuestra vida. Esa línea de mando tenemos que tenerla muy clara. No es nuestra mente la que manda. Hay algo detrás de las decisiones de nuestra mente, de aquellas decisiones que parece que somos nosotros las que la tomamos, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta de quién está detrás en función de qué es lo que estamos pensando. En esa misma línea, otra señal que puedes encontrar es que si estás bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, te sentirás lejano o lejana a Dios. Recuerda que la muerte significa separación. Pero si estás bajo el control del Espíritu Santo, experimentarás vida y paz. Entonces, este pasaje nos está dejando una línea clara para que podamos nosotros distinguir quién nos está gobernando y podamos reaccionar inmediatamente. Como les decía, esta es la esencia de la lucha espiritual, una lucha que está instalada dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra mente, y que nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de voluntad, debe expresarse en una decisión, ¿no? Y esa decisión es quién domina, quién gobierna mi vida. Recordemos que estamos hablando de una ley. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció a Dios y jamás lo hará. Eso es lo que significa una ley. Eso es lo que significa la ley del pecado que mora en mis miembros, según confesión de Pablo, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que reconozcamos esa realidad. Muchas personas se guían por el deseo de agradar a Dios y se inventan diversas formas religiosas para agradar a Dios. Pero recuerda, no hay una tercera naturaleza, una especie de naturaleza neutra, una especie de naturaleza propia, libre o independiente, que esté guiada por las buenas intenciones del yo. No existe eso. Existen solamente dos, la naturaleza pecaminosa y el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo esfuerzo por agradar a Dios que surja de nuestra propia naturaleza es un esfuerzo de la naturaleza pecaminosa. Tengamos eso presente. Una naturaleza pecaminosa disfrazada de buenas intenciones, disfrazada de religiosidad, disfrazada de ciertas prácticas que tienen apariencia de prestigio y de buen nombre, ¿no? Pero en la medida en que nacen de nosotros mismos, nacen de nuestra propia naturaleza, no son las que puedan realmente llevarnos a una auténtica libertad. Finalmente, una reflexión muy importante. Somos controlados por el Espíritu Santo si el Espíritu de Dios vive en nosotros, nos dice este último versículo. Es obvio que si el Espíritu de Dios no vive en nosotros, no hay forma de ser controlados por Dios. Pero acá hay algo más allá de lo obvio, ¿no? El versículo se refiere a que no solamente es cuestión de recibir al Espíritu Santo. El verbo es vive, vivir. Es decir, se está refiriendo a una relación personal y permanente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un jefe a la distancia. El Espíritu Santo no usa el WhatsApp ni el correo. El Espíritu Santo tampoco es un profesor o un consejero que está esperando que el alumno vaya a su hora de clases o a su consultorio. Él es un jefe presente, un jefe que vive en nuestras circunstancias y nos forma a través de ellas. Eso es vivir. No necesitas decirle ven, porque ya está. Hay canciones que nos suenan bonitas cuando decimos ven Espíritu Santo, porque esas letras nos facilita en nuestra mente pensar que Él está viniendo.
Pero es un error porque Él ya está con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que despertar a su presencia. Por lo tanto, queridos guerreros y guerreras, ya saben lo que tienen que hacer. Esa comunión permanente con el Espíritu Santo, ese relacionarse y alimentarse a través de su palabra, seguirán siendo siempre el consejo común, el consejo necesario y permanente que conforme cada uno de nuestros días de vida en el Espíritu. Bendiciones para todos.